Hoy, en esta segunda parte de la conferencia número 391 de Noticias de Actualidad en relación con la profecía bíblica, vamos a hablar ya, cómo no, sobre lo que tiene que ver con, sí, la guerra de Ucrania, pero también todo lo que se está moviendo con China, lo que se está moviendo con Corea del Norte, con Turquía, con Europa y con tantas cosas más. Los tiempos proféticos están en nosotros, en nuestro ambiente. Los podemos palpar de arriba abajo si comprendemos bien la profecía. Y lo que durante tantos años se esperaba, ahora ya empieza a ser un hecho de lleno. Lo que marcaba el fin de los tiempos ya ha empezado. Y esto no son bromas. Habrá una tercera parte aún, pero vamos a empezar ya. Empezamos con una noticia que hemos tenido que añadir de la última conferencia de ayer hasta hoy, que tiene que ver con esto, accidentes. Al menos 17 muertos y decenas de heridos tras descarrilar un tren en Irán. Pero después ha habido otra que ahora de momento no os mostramos porque no sabemos exactamente qué ha pasado. Ha habido un atropello masivo en Berlín, en Alemania. Una persona ha muerto. Hay bastantes heridos, pero no se sabe si es atentado terrorista o ha sido fallo mecánico o despiste. En fin, ya veremos. Nos adentramos ya de lleno una vez más en las profecías de plena actualidad. Lo que está aconteciendo y que estaba previsto por profecía hace tantísimos años atrás en la palabra de Dios. Vamos a empezar por esto, movimiento de Bielorrusia. ¿Qué sucede ahora? Pues que también Bielorrusia empieza a moverse a nivel, parece militar, sí. ¿Por qué? Pues bueno, mirad qué llega a decir. Se crea un nuevo comando militar que se ubicará en el sur del país, una zona que casualmente forma frontera con Ucrania. Todo un mensaje hacia su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky. Se ha abierto un nuevo frente y no podemos dejar de prestarle atención, dijo el líder bielorruso en una entrevista televisada a la que acudió con uniforme militar. En su discurso aseguró que ya se había planteado durante el pasado año, pero que con la situación actual debía llevarse a cabo de inmediato. Sí, ya sabéis que Bielorrusia plenamente aliados de Rusia. Y mira por dónde, ¿eh? ¿Con qué frontera? En fin. ¿Esto creéis que de verdad se va a parar tan fácilmente, que nadie más se va a ver involucrado? Sigamos. Si Grecia no renuncia a militarizar las islas, comenzará la disputa por la soberanía. Hablamos muy en serio, no estamos haciendo bluff. Si Grecia lo desobedece, llevaremos este asunto más lejos. Los pasos de Grecia tienen como objetivo representar una amenaza para Turquía, apuntó el ministro. Sí, una vez más, la situación entre Grecia y Turquía sigue, ya veis cómo. Por tanto, qué actores tan fundamentales en ese panorama que desde luego no puede dejarnos indiferentes ante la profecía. Pero más cosas aún. Kazajistán ve posible el proyecto Gran Eurasia propuesto por Putin. Sí, ¿y quiénes participan de esta nueva ruta de la seda china? Pues hay unos cuantos países. Mirad. El Foro Económico Euroasiático se celebró un día antes de la cumbre de los líderes de la UEE, formada por Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán y Rusia, en la que debatirán las prioridades de la agrupación en medio de unas sanciones sin precedentes contra Moscú por su campaña militar en Ucrania.
La UEE se constituyó formalmente el 1 de enero de 2015 y abarca un territorio de poco más de 20,8 millones de kilómetros cuadrados con más de 182 millones de habitantes. Y todos estos, ¿del lado de quién están? Pues ya lo veis, Rusia, China. Todo se va preparando, dos bloques cada vez más claros y opuestos. Ucrania advierte de que la Tercera Guerra Mundial podría estallar si Rusia gana en su ofensiva. Ya veis que lo de la Tercera Guerra Mundial da vueltas por todos lados. Álvarez prevé que la guerra durará muchos años y traerá una larga emergencia alimentaria. Es el ministro de Exteriores de España, José Manuel Álvarez, y dice esto, que desde luego las cosas no van a ser nada fáciles, sobre todo grave crisis alimentaria, inseguridad alimentaria que afectará, dice, sobre todo a los países del norte de África y del Sahel, una zona muy frágil. ¿Y todo esto qué indica? Pues ya os lo podéis imaginar, hambres. Dice que la agresión rusa configura un nuevo mundo, se dirime un pulso entre el modelo democrático y el autoritario, así tildan lo de unos y otros. La cumbre de la OTAN analizará la amenaza en el flanco sur, la utilización política de la inmigración ilegal y de las conexiones energéticas. Casi nada, todo el embrollo que hay alrededor de todo esto. Y finalmente, pues mirad lo que llega a decir. El ministro ha reiterado la necesidad de que la OTAN mire hacia el flanco sur. El Daesh se está trasladando de Irak y Siria hacia el Sahel. Por tanto, una vez más, cuestión de terrorismo islámico. Y veremos que no es el único que habla de esto. Sigamos. Pekín anuncia ejercicios militares en el mar de la China Meridional pese a las advertencias de Washington. Siguen en plena tensión en esa zona también. Y ya veis qué actores. Zelensky asegura que los líderes mundiales se están preparando para un ataque nuclear o biológico de Rusia. Dice que los propagandistas del Estado ruso amenazan abiertamente con armas nucleares. En fin, ¿llegará a pasar esto? Si llega a pasar, vaya hartón de reír. Pero atención a esta noticia, porque en el fondo es lo que hay detrás de toda esta guerra y por desgracia parece que tampoco se dan cuenta. La Iglesia Ortodoxa Ucraniana anunció su ruptura con el Patriarcado de Moscú por apoyar la invasión. Así declararon su plena autonomía e independencia. Kirill, el patriarca, mantiene una estrecha relación con el Kremlin y fue el que promovió la idea del mundo ruso. Bueno, él y algún ideólogo también, que aquí no se cita. Esta noticia era del 27 de mayo y no va a ser la única que vamos a ver al respecto. Mirad qué nos dicen aquí, porque esto es sumamente interesante e importante para el nivel de cumplimiento profético. La Iglesia Ortodoxa Ucraniana, UPTS, anunció hoy su ruptura con el Patriarcado de Moscú debido a su abierto apoyo a la operación militar especial rusa en Ucrania. Expresamos nuestro desacuerdo con la postura del Patriarca de Moscú, Kirill, sobre la guerra en Ucrania, señala el comunicado colgado en la página web de la UPTS. Por ese motivo, el concilio de la UPTS tomó hoy la decisión de declarar la plena autonomía e independencia de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana. El concilio apela a las autoridades de Ucrania y Rusia para que continúen el proceso negociador y la búsqueda de una palabra fuerte y sensata que pueda frenar el derramamiento de sangre, añade. Kirill, que mantiene una estrecha relación con el Kremlin, llamó a los rusos en sus homilías a cerrar filas con el Kremlin y el ejército ruso en su guerra santa con el anticristo, es decir, el gobierno ucraniano y sus patrocinadores occidentales. Muchas de las diócesis ucranianas que aún dependen del Patriarcado de Moscú dejaron de mencionar a Kirill en sus sermones en clara señal de repulsa. O sea, se han apartado totalmente de la Iglesia Ortodoxa rusa. El patriarca ruso fue el que promovió la idea del mundo ruso, es decir, que allí donde se hable ruso y la fe sea ortodoxa, independientemente de las fronteras internacionalmente reconocidas, es zona de influencia de Moscú, cuya misión mesiánica es defender a los rusos y sus valores tradicionales. Interesante esto, La UPTS también tendió hoy una mano a la Iglesia Ortodoxa de Ucrania, PTSU, creada en 2018 por Kiev, tras recibir el apoyo del Patriarcado de Constantinopla, enemigo de Moscú. Fijaos cómo las iglesias ortodoxas rusas, con sus diferentes facciones, ahora
ya marcan claramente que unos se unen para un bando y quedan otros solos en el otro. Y esa es la Iglesia Ortodoxa rusa, que curiosamente dice que defiende los valores rusos, pero ¿cuáles son esos? No solo defender a los rusos, sino sus valores tradicionales. Pues ya os podéis imaginar. Lo que el Papa en el fondo también dice, moral, familia, etcétera, etcétera, pero ellos no cuelan con todo el tema LGTBQ+, y todo lo que queráis. Y esto, por parte vaticana, pues precisamente no es comulgar con ellos. Y eso y otras cosas, por supuesto. En fin, que como siempre, el Patriarcado de Moscú no quiere ceder la autoridad al Papa de Roma, y esto provoca cismas, porque los otros, que teóricamente aún no han terminado de juntarse con el Papa de Roma, van de la mano con todo el tema occidental, que en definitiva va a converger en el poder papal romano. Por tanto, sí, Rusia sí o sí tiene que pasarlas mal. No hay otra. Es la forma en que harán ceder. Es la forma en que el Vaticano también los dominará, a través de todo lo que puede hacer. Y como no, Estados Unidos y sus aliados son el ejército del Papa para conseguir sus fines. Podemos hablar de que sí, que es por democracia y libertad y no sé cuántas cosas más, pero detrás, en el fondo del fondo, hay eso. Y eso es lo que nos decía la profecía y no podemos ignorar. Pero bien, nos van diciendo más cosas aún. Le insta al diálogo con el fin de restablecer la unidad de los ortodoxos ucranianos, renunciando al traspaso forzoso de las parroquias a la PTSU. De esta forma, el Patriarcado de Moscú pierde uno de sus principales territorios, Ucrania, donde la mayoría de los fieles son ortodoxos, aunque también existen varios millones de católicos pertenecientes a la Iglesia uniata. La estrecha dependencia de la Iglesia Ortodoxa rusa de los dictados del Kremlin alejó progresivamente a los ortodoxos ucranianos del Patriarcado de Moscú. El patriarca tomó personalmente la decisión de ser uno de los ideólogos del sistema político creado por el presidente ruso Vladimir Putin. Se ha convertido en uno de sus principales aliados hasta el punto de justificar la guerra en Ucrania, comentó recientemente a EFE el teólogo Sergei Chapnin, que trabajó durante 15 años para el Patriarcado de Moscú. Y bueno, y una vez más, aquí nos recuerdan el patriarca Kirill, responsable de los cristianos ortodoxos rusos desde 2009, puso a su iglesia al servicio del déspota de Moscú, Vladimir Putin, con el que comparte su ambición de una Rusia conservadora, fuerte e imperial, y apoyó la ofensiva de Moscú en Ucrania. Ya veis qué descripción dan, ¿eh? Desde hace muchos años, el dirigente religioso de 75 años no duda en mostrarse bendiciendo armas y misiles, ni en justificar la represión de la oposición y de los medios independientes. Él, igual que Putin, también ve a Ucrania y a Bielorrusia como países hermanos que debieron permanecer bajo la férula de Moscú y no como naciones diferentes. El patriarca ha multiplicado las declaraciones de apoyo a la ofensiva rusa en Ucrania. La Comisión Europea quiere sancionarlo, lo que ya ha hecho con Putin y varios responsables rusos. Y así fue, recibió sanciones. Kirill, estoy hablando de Kirill. Pero ya os digo, vamos a ver más sobre esa noticia, pero vamos viendo otras por en medio. Embajador de Rusia en Estados Unidos. El suministro de armas sin precedentes a Ucrania aumenta significativamente los riesgos de una escalada del conflicto. El representante de la alegación señaló que Rusia espera que prevalezca el sentido común y Estados Unidos no envíe misiles de largo alcance a Kiev. Bueno, pues no lo ha hecho Estados Unidos, lo hace Inglaterra y ya vemos una vez más y veremos cómo las amenazas van saliendo por todos lados. Sí, todo esto aumenta significativamente los riesgos de una escalada del conflicto. Y es lo que se ve venir. Pero atención a lo que luego llega a decir este embajador de Rusia en Estados Unidos, Anatoly Antonov. Paralelamente, el jefe de la misión diplomática rusa denunció que se ha creado toda una red de laboratorios biológicos estadounidenses alrededor de Rusia, así como en las fronteras con China. Asimismo, Antonov recordó que recientemente se conoció la presencia de laboratorios controlados por Washington en el continente africano y concretó que se trata de al menos 4 centros de investigación en Nigeria, donde curiosamente
Desde allí se extiende y va hacia Europa la viruela del mono. De lo que estuvimos hablando en 3 o 4 temas. Pues ya veis qué cosas. Sí, Rusia y China cercados por laboratorios biológicos estadounidenses. ¿Por qué? Bueno, ya sabéis, es de esperar. El bioterrorismo, que no será cuestión de un grupo cualquiera, sino de cuestiones de Estado. Y encima, ya veis, todo lo que está pasando también, que viene de África y allí también. En fin, desde luego es que da que pensar todo esto. Es curioso que los medios pinten a unos muy, muy buenos y a otros muy, muy, muy malos. Y en verdad, ya veis todo lo que hay por detrás, ¿eh? Qué fácil es dejarse llevar por los medios de comunicación de un bando u otro para hacer creer que estos son así y los otros son asá. Hay mucho más que todo esto. No podemos quedarnos en la superficie, porque la profecía nos hablaba de conflicto y nos decía qué pasaría con ese conflicto. Y también habría pestes, lo recordáis, ¿no? Lo dijo Jesús. Y todo eso en un contexto bélico. Pues nada, aquí lo tenéis, porque el contexto bélico nos decía también las profecías bíblicas quiénes serían los que participarían de eso. Y no ha fallado, ¿eh? Ni va a fallar lo que falta. Pero bien, vamos avanzando y ahora esta otra noticia. Japón planea aumentar drásticamente sus capacidades militares ante los intentos de cambiar por la fuerza el status quo en Asia Oriental. Un borrador sobre la política económica del país consultado por Reuters no menciona qué países suponen una amenaza en la zona, aunque el mando militar japonés se ha referido reiteradamente con preocupación a China y Corea del Norte. Claro, es una evidencia. La invasión de Ucrania amenaza con desatar una crisis alimentaria mundial sin precedentes. El precio mundial de los alimentos está en máximos en 60 años y deja en una grave situación a casi 200 millones de personas. La ONU habla ya de hambre catastrófica y pide a Rusia y Ucrania que desbloqueen el Mar Negro. Y algo han conseguido en parte. Sobre el tema del trigo, ya lo sabéis, pero aún la cosa no está clara del todo. En fin, más cosas. Rusia realiza una nueva prueba exitosa del misil hipersónico Zircon desde una de sus fragatas. El proyectil impactó contra un objetivo ubicado a unos 1000 kilómetros en el Mar Blanco. ¿Os dais cuenta de qué misil es este? Es el que llamaban Satán II. Pues otra prueba y ahora, ya veis, desde una embarcación, ¿eh? En fin, que esto no para. Y mientras también Turquía bate a 21 militantes kurdos en el norte de Irak y Siria. Ya veis que aquí hay guerras particulares y guerras generalizadas, ¿eh? Zelensky critica a quienes recomiendan a Ucrania ceder territorio a Rusia a cambio de la ilusión de la paz. Sí, que ellos no van a ceder territorio para nada a Rusia, que se olviden de esto desde Occidente, que la paz no puede funcionar así. Por tanto, seguirá la guerra. Y atención a estas palabras, el líder checheno advierte, ahora nos interesa Polonia. Interesante, ¿eh? Vaya declaración. ¿Por qué todo esto? Pues, bueno, ya podéis imaginaros. Vamos a ver algún párrafo en concreto. Este ha asegurado que ahora están interesados en conquistar Polonia. El asunto en Ucrania está hecho. Ahora nos interesa Polonia. Después de Ucrania, si nos dan el mando, en 6 segundos está resuelta. Mejor que den marcha atrás con sus armas y sus mercenarios. Las autoridades polacas son conocedoras de los intereses existentes por parte de Rusia para hacerse con algunas regiones de Polonia que consideran suyas. Por este motivo, la tensión no hace más que crecer de nuevo. Ya sabéis, Chechenia, que Putin en su momento no dudó en atacar cuando había una rebelión allí, pero que ahora, pasado el tiempo, están ya totalmente dominados por Rusia y los chechenos, que son personas militares, en este caso, que son, o consta de ellos, una gran fiereza, pues ya veis ahora hacia dónde enfocan su objetivo. ¿Creéis que todo va a terminar con lo que ha pasado en Ucrania y ya se acabará así? ¿O que se va a extender más el tema, el conflicto? En fin, vayamos viendo más cosas aún.
El expresidente de Ucrania, Víktor Yanukovych, vaticina que su país tendrá que fusionarse con Polonia. Sería el resultado de la puesta en práctica del sueño europeo por el que el pueblo ucraniano supuestamente salió a su último Maidán, subrayó el exmandatario. Bueno, vaya cosas, ¿eh? Y esto ya sabéis qué quiere decir. Pues si hay ese tipo de unión, es una cuestión que tiene que servir para seguir adelante ellos, pero que tampoco va a hacer gracia en el lado ruso. ¿Y eso qué puede llegar a suceder? Pues si quieren territorio polaco y lo de Ucrania aún no termina y amenazan con coger más territorios si hay además ataque de armas de largo alcance sobre Rusia, no pinta muy bien el tema, ¿no? Bueno, fijaos las declaraciones que llega a decir también sumamente interesantes. El exmandatario enfatizó que Occidente en realidad no se preocupa por el destino de los propios ucranianos. Ya en el año 2014, Ucrania fue designada por ciertos estados occidentales como el territorio desde el cual debería empezar la debilitación total de Rusia, señaló. Precisamente como un territorio, no como un estado independiente ni como un pueblo que quiere vivir en paz con todos sus vecinos sin excluir a Rusia, agregó. Casi nada, ¿eh? A nuestros ciudadanos les asignaron el papel de un detonante que pondría en marcha el mecanismo de hacer realidad la idea loca de crear un mundo unipolar, algo que en general es imposible, destacó el político al señalar que Europa ya entendió la imposibilidad de este proyecto. ¿Europa lo entendió? No sé, pero Estados Unidos seguro que no lo ha entendido, porque utiliza también a Europa para conseguir su objetivo de ese mundo unipolar. Y con esto no quiero decir que, oh, qué bien, China y Rusia, qué buenos son y magníficos en todo, porque tampoco es así. Pero es que la profecía nos dice que esto es lo que iba a buscar Estados Unidos y que es lo que iba a conseguir. Y para eso, evidentemente, ¿qué necesita? ¿Solo cuestiones económicas? No, necesita guerra. Y el Vaticano es el interesado en que eso acontezca, porque Estados Unidos le va a dar el poder a la bestia. Y eso es profecía y no debemos olvidarlo. Por tanto, los conflictos están servidos. Samoa y China firman un acuerdo en medio de las preocupaciones de Estados Unidos y sus aliados sobre planes de Pekín en el Pacífico. Bueno, pues ya vemos una vez más cómo todo esto responde a que cada vez hay más dos bloques y nada más. Si bien no se han difundido los detalles del acuerdo entre las dos naciones, el gobierno samoano confirmó en un comunicado la visita del ministro de Exteriores chino, Wang Yi, que se reunió con la primera ministra Fiame Naomi Mataafa. En el encuentro bilateral se trataron los temas de interés y preocupación mutuos como el cambio climático, la pandemia del COVID-19, la paz y la seguridad. La clave de las relaciones bilaterales entre China y Samoa es la adhesión al principio de una sola China, reza el texto. Por tanto, apoyar a China para que sean potentes y nada de Taiwán aparte. Bajo esta premisa, luego tratan otros temas, cambio climático, que no paran de tratarlo por todos lados últimamente, más que nunca, sobre todo esta última semana. Pandemia COVID-19, que sigue también, y cuando digan paz y seguridad, ya sabéis lo que vendrá, pues también han tratado de paz y seguridad. Más noticias. Rusia. Las fuerzas ucranianas planean una provocación para acusar a Moscú de un ataque químico que afectará a civiles. Fijaos que esto también cada X tiempo va apareciendo, ¿eh? Y en el momento en que esto pueda llegar a producirse, a alguien se le va a culpar. Bueno. La opinión internacional ya sabéis cómo funciona en estos casos. De momento no ha pasado. Se han hablado de fósforo blanco, etcétera, pero no más. Veremos qué más terminará pasando. Y ahora volvemos a las noticias de antes. Vamos a ver dos noticias al respecto sobre el tema de la Iglesia Ortodoxa. La Iglesia Ortodoxa ucraniana vinculada a Moscú afirma su independencia. Y mirad qué datos nos dan aquí adicionales que no veíamos en la otra noticia. El Consejo de la Iglesia Ortodoxa, guiada por el metropolita Onufri y vinculada al Patriarcado de Moscú, ha afirmado su plena independencia y autonomía, abriendo el diálogo con la Iglesia Ortodoxa de Ucrania. Considerando el cisma como una herida dolorosa, se expresa un profundo pesar por la falta de unidad en la ortodoxia ucraniana. Esta noticia proviene del Vaticano, ¿eh?
condena de la guerra como violación del mandamiento de Dios de no matar, el llamamiento a las autoridades de Ucrania y de la Federación Rusa para que continúen el proceso de negociación a fin de detener el derramamiento de sangre. Desacuerdo con la posición del patriarca de Moscú y toda Rusia, Kirill, sobre el conflicto en Ucrania. Es el contenido de los 3 primeros puntos del comunicado con el que la Iglesia Ortodoxa Ucraniana, vinculada al Patriarcado de Moscú, guiada por el metropolita Onufri, al término de una reunión de su consejo, afirma su plena independencia y autonomía y se abre al diálogo con la Iglesia Ortodoxa de Ucrania, fundada en diciembre de 2018 bajo la égida del Patriarcado de Constantinopla, que reconoció su autocefalia y que ya sabemos que no están en buen trato con precisamente la Iglesia Ortodoxa rusa. En su nota, el Consejo, subrayando su profundo pesar por la falta de unidad en la ortodoxia ucraniana y considerando el cisma como una dolorosa herida en el cuerpo eclesial, no pierde la esperanza de reanudar el diálogo y, para que se produzca, pone ciertas condiciones a la Iglesia guiada por el metropolita Epifanig, vinculadas sobre todo a la necesidad de restaurar la sucesión apostólica de sus obispos para reconocer la canonicidad de su jerarquía. Pero el pensamiento de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana se dirige de modo especial a sus fieles que, como consecuencia de la agresión militar de la Federación Rusa contra Ucrania, se encuentran dispersos en el país y en el extranjero. Ellos, se lee, no pueden ser dejados sin atención espiritual. La Iglesia debe estar a su lado en las pruebas y organizar comunidades eclesiales en la diáspora. El comunicado concluye con la esperanza del fin de la guerra y la reconciliación de los enemigos. Sí, esto es lo que se hace con el Vaticano en su medio de comunicación. Pero mirad esta otra noticia donde, ¿qué sucede? Kirill dice comprender decisión de la Iglesia Ortodoxa de Ucrania. El patriarca religioso de Rusia manifestó en su última liturgia su esperanza en que la unidad espiritual prevalezca. Después que la Iglesia Ortodoxa de Ucrania anunciara su ruptura con el patriarca ruso Kirill debido a su abierto apoyo a la invasión rusa, el líder de la Iglesia rusa respondió a esta determinación en su mensaje litúrgico de este domingo 29 de mayo. Comprendemos perfectamente el sufrimiento actual de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana. Entendemos que su beatitud, el metropolitano Onufri, y su episcopado deben actuar de la manera más sabia posible para no complicar la vida de su pueblo creyente, dijo el patriarca Kirill durante la misa en la Catedral de Cristo Salvador en Moscú. En la ocasión, Kirill también dijo que rezaba para que ningún obstáculo temporal pueda destruir la unidad espiritual del pueblo ruso y ucraniano, asegurando que los intentos de dividir las iglesias rusa y ucraniana nunca alcanzarán su objetivo. Por tanto, ¿quiere decir esto que si se intenta esta división no se podrá alcanzar? De momento ya está hecho. ¿Se van a quedar quietos? No. Algo harán para unir esto otra vez. ¿Y en qué puede consistir? Pues más guerra. No falla. La rama moscovita de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana anunció el viernes que rompía sus lazos con Rusia por su ofensiva en Ucrania y declaró su plena independencia de las autoridades espirituales rusas. El portavoz de la Iglesia de Ucrania dijo que el Consejo de la Iglesia había insistido en su total rechazo a la posición del patriarca Kirill, que ha dado repetidamente su apoyo a la operación militar rusa en el país. El rechazo al actuar del patriarca ruso es tal que hace varias semanas cientos de sus sacerdotes han firmado una carta pidiendo que Kirill se enfrente a un tribunal religioso por la guerra. Vaya, ¿eh? Ucrania es clave para la Iglesia Ortodoxa rusa, ya que allí se encuentran algunos de sus monasterios más importantes. El anuncio de la Iglesia ucraniana es el segundo cisma ortodoxo en Ucrania en los últimos años, ya que parte de la Iglesia Ortodoxa ucraniana se separó de Moscú en 2019 por la anexión rusa de Crimea y el apoyo proporcionado a los separatistas prorrusos en el este del país. Pues ya veis cómo toda la situación política afecta también a la cuestión religiosa y cómo la cuestión religiosa afecta directamente a la cuestión política. Y de un modo u otro, ¿esto cómo se soluciona? ¿Solo con pactos? Cuando hay también tanto interés por parte del Vaticano para que la Iglesia Ortodoxa rusa ceda y acepte el ecumenismo, pues algo tendrán que hacer unos y otros.
y desde luego no pinta nada bien por ningún lado. Más noticias. Turquía insiste en el bloqueo a la OTAN. Erdogan asegura que mientras sea jefe del Estado turco no entrarán Suecia y Finlandia. Sigue RQR, no cambia. Y con esta noticia prácticamente concluimos. No os la voy a leer toda. Y no tiene directamente una implicación con lo que está pasando en la actualidad, directamente, pero sí con algo que pasó en España hace unos años y que los que tenemos una cierta edad podemos llegar a recordar. José Manuel Otero Novas dice: Estados Unidos nos dejó un mensaje: o entran ustedes en la OTAN o les independizo las Canarias. Fijaos qué declaraciones de este señor, ¿eh? Vamos a ver quién es y por qué dice esto. Bueno, la frase es impresionante, ¿eh? El poder de Estados Unidos para hacer que los otros países pasen por el aro de lo que quiere, ya lo veis. Todos recordaréis, los que vivís en España y tenéis ya una cierta edad, que cuando Felipe González, el entonces elegido presidente del gobierno socialista, primero decían OTAN no, y cuando sube al poder va a ver a Rockefeller y en nada dice OTAN sí, y automáticamente presionan y todo cambia para que OTAN sí y España entre en ella. Pero ya veis qué amenazas habían también. O entran en la OTAN o independizaban las Canarias, porque ya sabéis que había un grupo importante en Canarias que pedía la independencia de España. Qué cosas, ¿eh? Qué poder en la política para mover cosas por detrás llegan a tener, que llegaban a amenazar con esto. Bueno, pues aquí tenéis José Manuel Otero Novas, nació en Vigo, por tanto es gallego, en 1940, esperó a las 6 de la mañana para informar a Adolfo Suárez, que fue también el primer ministro de España, el presidente de España, de una llamada que había recibido 4 horas antes. Un dato convierte la escena en una novela de Le Carré, ya sabéis, del de Misterios. Que quien estuviera al otro lado del cable fuera Sergei Bogomolov, entonces embajador soviético en Madrid. Es noviembre de 1976 y el contexto es la Guerra Fría. Cualquier posible entrada de España en la OTAN pone en peligro la paz mundial. Trasladó el emisario personalmente a Suárez, café en mano, la orden directa del líder de la URSS, Leónidas Brezhnev. Sí, Rusia, o en ese entonces la URSS, las repúblicas soviéticas, ya decía que si España entrara en la OTAN, peligro para la paz mundial. La réplica de Estados Unidos llegó un año después, aventando a un grupo terrorista canario, lo que suponía una amenaza implícita a la soberanía del archipiélago. O entran ustedes en la OTAN o les independizo las Canarias, interpretaron el mensaje implícito en el primer gabinete de la democracia española. Casi nada. Otero Novas fue ministro de la Presidencia entre 1977 y 1979. Titular de Educación, los siguientes 18 meses es el fenotipo cumbre de ministro de la UCD, era la Unión de Centro Democrático, que decían que no eran ni de derechas ni de izquierdas, estaban en el centro, eso decían. Un hombre con la corbata anudada desde el desayuno, lenguaje meditado y correcto y paredes tapiadas por libros de historia y de derecho. El gallego recibe en su domicilio a 20 minutos y narra los primeros entresijos de la adhesión de España a la Alianza Atlántica, que cumple este lunes 40 años. Y así empiezan a hablar de todo lo que aconteció para que España pudiese entrar en la OTAN. Y bueno, fijaos en qué dato, porque hay gente que quizás esto lo ignora. Quienes pilotamos, dice, la transición, o sea, pasar de la dictadura de Franco a la democracia, no teníamos dudas sobre la OTAN, nos parecía que debíamos integrarnos. Adolfo Suárez no tenía mucha prisa. Yo, quizás por estar al lado de Suárez, tampoco. Con Franco, al hacer en 1953 los acuerdos con Estados Unidos, España ya estaba indirectamente integrada. La OTAN era, en definitiva, los Estados Unidos. Qué declaraciones tan claras, ¿eh? Bueno, pues aquí va narrando cosas que yo iré saltando. Os lo voy a pasar despacio por si os interesa leerlo, porque vale la pena si queréis tener un poco de conocimiento de cómo se movían las cosas por detrás, tras bambalinas, porque desde luego vaya cosas llega a decir.
Y bueno, iré pasando las imágenes así. Ya veis que todo lo que viene a decir es esa situación tensa que había en esos tiempos de la Guerra Fría. Y nos llega a decir que Felipe González, en un principio, parece que él sí ya quería que se hiciese ese referéndum para entrar en la OTAN, porque él ya estaba a favor de esto, pero el Partido Socialista no, y que fue necesario hacer una serie de cambios, incluso de dejar de decir que ya no eran marxistas, sino solo socialistas, etcétera, etcétera. Pero una vez más, ya veis el poder que llega a tener Estados Unidos ya en esos años, no es de ahora. Y España tuvo que bajar las orejas porque ya sabéis que después de la Guerra Civil Española hubo el Plan Marshall para reconstruir España. ¿Y todo eso qué quería decir? Pues que Estados Unidos apoyaría económicamente y demás a España, pero eso implicaba quedar supeditados a ellos. Y Franco, pues, ¿qué hizo? Pues que sí, adelante. Aunque aún dentro del gobierno de Franco habían ciertas suspicacias para no terminar de hacer esa entrada en la OTAN, pero al final, cuando ya se termina la transición, prácticamente, ya se entra de lleno en lo que se conoce como la democracia, pues eso nos explican, pues la cosa ya fue la que fue. Y también es interesante cuando empieza a decir esto. ¿Cómo valora la actuación del gobierno español y de Pedro Sánchez, el presidente actual? Sánchez ha actuado como todas las fuerzas conocidas. Empezó diciendo sí, pero no. Mandaré armas defensivas. Alguien ha conseguido unificar a todo el mundo, pero ese alguien no sabemos quién es. ¿Serán los Estados Unidos? Puede ser. No saben quién es, y lo está diciendo un político que ya veis que alcance tuvo en su momento, ¿eh? No saben ni siquiera si son Estados Unidos. Dice que puede ser. Pero hay un poder que mueve a Estados Unidos aún. Y ese poder es el poder del Vaticano. Y el Vaticano debía conseguir su objetivo. Sus jesuitas debían trabajar para conseguir minar a Rusia y China. Y eso era necesario hacerlo. ¿Y de qué modo? Solo había una probabilidad: hacer unos bloques poderosos para que en un cierto momento se pudiese dar el golpe, como ahora ha empezado ya a pasar de un modo directo. ¿Qué importancia le da a Zelensky? Se ha erigido en un icono de la resistencia, le dicen. Nunca pudo soñar con que llegaría a ser tan popular. Parece que tiene cualidades. Yo más bien pienso que puede venir de los Estados Unidos, que lleva años de gran declive. Ha tenido la presidencia de Trump, que era aislacionista, no era belicosa. Estados Unidos necesitaba algo que les diera liderazgo en Occidente. Casualmente, Ucrania les está sirviendo para eso. Vaya. Sí, todos recordáis, la presidencia de Trump era aislacionista, no era belicosa, pues sustituyen a Trump, ponen ahora a quien le tocaba el papel, Joe Biden, para hacer lo que, en definitiva, toca hacer. Y quien manda, manda. Y ahora, pues, Ucrania, ya veis el papel que juega en todo esto. Sencillamente, el títere de ya veis quién. Qué triste, y tanta gente muriendo sin saber, en verdad, el porqué. Bueno, luego nos habla también de la posibilidad de seguir bloqueando a Rusia. ¿Podría derivar en una nueva guerra fría o en un conflicto global? Lo de Rusia, en mi opinión, es a corto plazo, dice. Ha actuado muy mal. Si pensamos que hay que salvar a Ucrania, podemos pensar que haya que aislar de alguna forma a Rusia. Pero esto es el corto plazo. Yo creo que Occidente, más adelante, cuando se supere el tema, este desgraciado que ha habido, pensando en la geoestrategia, es que ha descolocado a Rusia y la ha colocado contra Occidente. Desde mi punto de vista, Occidente debe aliarse con Rusia, porque los peligros de Occidente o por Occidente están por otros lados. Atención a lo que ahora va a decir. ¿Por cuáles? Por China o por el Islam. Los peligros que podemos ver hoy están por ahí. Un enfrentamiento de Estados Unidos y Europa con Rusia tiene poco sentido. Son más de 100 millones de habitantes, es un terreno muy extenso y tienen un armamento no despreciable. Por tanto, ¿habrá enfrentamiento directo con Rusia? Parece ser que lo irán minando. ¿Rusia se va a terminar en esa zona el conflicto?
Pues por lo que vamos viendo, no, y por lo que hablan las profecías, tampoco. ¿Y cuál es el desenlace final de todo esto? ¿Dónde estarán los problemas, dice, más verdaderos? Pues mira por dónde, dice que va a ser por China y por el Islam. ¿Y nos damos cuenta que todo esto cumple la profecía de Daniel 11? Los versículos finales. ¿Nos damos cuenta cómo lo que mostramos hace tantísimos años ya lo estamos viendo delante nuestro y en palabras de gente que seguramente de profecía no tienen ni idea? Y ahí está delante nuestro. ¿Aún creéis en interpretaciones espirituales solo de Daniel 11, versículos finales? Si aún veis esas cosas en esa línea, sinceramente vale más que os dejéis de religión y os vayáis a coger flores por el campo. Porque esto no es para tocar el arpa y decir poesías. La verdad es muy clara en profecía bíblica y debemos advertir al mundo de lo que se viene, que ya estamos prácticamente de lleno en ello. Y tanta gente espiritualizando la profecía, como dijo Ellen White que pasaría, y me refiero a los adventistas del séptimo día, que son los que deberían estar diciendo esto a los cuatro vientos y aún lo niegan. Qué lástima, pero la sangre de la gente va a ser pedida sobre ellos. Eso aún va a ser peor. Pues bien, ya veis qué panorama, ¿verdad? Gracias a Dios por mostrarnos la profecía tal como es. Ojalá podamos dar este mensaje a todo el mundo, difundirlo potentemente con el poder del Espíritu Santo y con los medios necesarios para que todo el mundo lo oiga y despierte y Dios pueda acoger a los suyos, que siempre van a ser una minoría porque la mayor parte quiere seguir en lo suyo, pero por nosotros que no quede. Finalizamos con una cita de Ellen White, esta segunda parte de esta conferencia 391 de Noticias de Actualidad en relación con la profecía bíblica. Aún tendremos una parte más que va de lo mismo, con las noticias aún más recientes, pero terminamos con esta cita extraída de Eventos de los Últimos Días, el libro recopilatorio, en el capítulo 5, que habla de la vida devocional del remanente, o sea, del pueblo de Dios, del fin de los tiempos. Escrito en 1904, en el libro que era Testimonios, tomo 8. En esta época, precisamente antes de la segunda venida de Cristo en las nubes del cielo, debe hacerse una obra como la de Juan el Bautista. Dios necesita hombres que preparen a un pueblo que se mantenga firme en el gran día del Señor. A fin de dar un mensaje como el que dio Juan, debemos tener una experiencia espiritual como la suya. La misma obra debe efectuarse en nosotros. Debemos contemplar a Dios y al contemplarlo perderemos de vista el yo. Por tanto, no miraremos el ombligo nuestro continuamente, todo por nosotros y para nosotros, sino que reflejaremos el carácter de Cristo, la vida espiritual que debemos tener, la experiencia espiritual necesaria para aguantar y para dar el mensaje a los demás. Y fijaos la comparativa. Ella dice como Juan el Bautista en su momento. Anda, que hablaba Juan el Bautista a susurros, ¿eh? Anda, que no decía las cosas claras, aunque molestaran, pero era evidente que decía la verdad. Y ya sabéis que Juan el Bautista es el segundo Elías. Y habría un tercer Elías, que ya está. Y un pueblo del tercer Elías que seguiría dando el mismo mensaje, reproduciendo el qué, el mensaje del cuarto ángel al mundo entero, para que todos puedan decidirse en pro o en contra de su propia salvación. O se hace caso de Dios y nos preparamos para el inminente regreso de Cristo en las nubes del cielo, en su segunda venida en 2031, o vamos listos a la perdición eterna. Y tanta gente no queriendo escuchar y encima buscando excusas para no aceptar la verdad cuando surge de un modo tan claro. Y me refiero a creyentes, incluso adventistas,
que van siguiendo ministerios y ministerios de unos adventistas y otros que han dejado de serlo. Y que sí, hay verdad en todas partes. Hombre, solo faltaba, si no nadie les haría caso si todo fuera mentira, ¿no? O engaño. Pero no se dan cuenta que Dios levantaría una voz, y así estaba profetizado, que daría el mensaje final al mundo. Y eso no serían pamplinadas. ¿A qué esperamos? O estamos con los dos pies en el lado correcto, o nos quedamos fuera. Vosotros decidís. Una vez más, gracias a todos los que seguís colaborando para que podamos seguir dando el mensaje que, por desgracia, no están dando otros. Solo lo dan en parte, pero hay un mensaje que debe ser dado, y es el del cuarto ángel tal cual está anunciado. Y así se está dando. O te unes o te quedas fuera. No hay otra, te guste o no. Maranata 2031. Dios os bendiga.